Muchas gracias a usted. Valiosos aportes los que nos deja el director adjunto de la División de Comercio e Integración de la CEPAL, Keiji Inoue. Siendo las 8:45, una vez más queremos invitarlos para que sigan la cuenta oficial de Twitter de la asociación. Es @Andy Raya al Piso Colombia. Y se sumen a nuestra conversación digital con el hashtag Logística ZF y Puertos Andy. Repito, Logística ZF y Puertos Andy. Continuando con nuestra agenda de hoy, damos paso a la conferencia Claves en las tendencias internacionales del transporte marítimo y perspectivas de la recuperación post-COVID-19. El conferencista es Jan Hoffman, jefe de la subdivisión de logística comercial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. Adelante, por favor, tiene usted la palabra. Bueno, mucho gusto. Un saludo desde Ginebra, desde mi oficina en el Palais de Nations de las Naciones Unidas. Un gusto estar de vuelta en Colombia. Habría preferido estar personalmente con ustedes, pero bueno, ya volverá a pasar. Y vamos a hablar juntos de tendencias de largo plazo en transporte marítimo. Y hemos quedado que, como el material, los datos, los gráficos, las publicaciones que tenemos en la mayoría son en inglés, lo presento principalmente en inglés y ustedes van a aguantar mi acento alemán cuando practico mi castellano con ustedes. Espero que eso vaya a funcionar. Entonces vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro en las tendencias del transporte marítimo. ¿Y por dónde empezamos? Por el presente. Les voy a dar una visión del país Colombia, del perfil marítimo, dónde está el país comparado con otros países, donde hemos creado en la UNCTAD 230 perfiles marítimos de todo país, región o entidad, 230 veces. Cada perfil de 3 páginas informa sobre unos datos básicos de transporte marítimo. Después, para comparar manzanas y naranjas o manzanas y peras, lo convertimos en un market share, una participación en el mercado. Después hablamos de comercio, que es lo que se mueve por vía marítima. También el comercio en servicios de transporte. Si un país, una empresa, un país transporta bienes de un país a otro. La flota nacional, la conectividad y el performance de los puertos. Entonces, si miramos Colombia, vemos aquí en un solo gráfico muchas cosas a la vez. Si comparamos el PGB del país con la población, vemos que, bueno, el PGB per cápita todavía es por debajo del promedio mundial. Es un país que se llama en vías de desarrollo. Si fuese el promedio mundial, sería lo mismo. O sea, para interpretar este gráfico, yo creo que es para comparar, como he dicho, manzanas y naranjas, se puede ver si mi participación en una parte es más que en la otra, quiere decir que como comparar con el promedio mundial, tengo en este caso, por ejemplo, un PGB per cápita algo menor. Puede ver también que, de hecho, Colombia es un país que es bastante autosuficiente, comercia menos con el resto del mundo que sería su participación en la economía. Bueno, es un país bastante grande, tiene producción agrícola, industrial, tiene muchas cosas, por eso ahí está el comercio un poco menos que la de la economía. Son sobre todo países muy pequeños, las islas o países de América Central. Allí sí tenemos más exportación comparado con la economía. Vemos ahora el sector marítimo, por favor no culpen al mensajero, en el sector marítimo tal cual, de flota nacional con la bandera nacional, de dueños de buques, construcción naval, reciclaje, Colombia tiene una participación muy baja. Sí tiene oficiales, sí tiene marinos,
que como no hay flota colombiana, trabajan en buques extranjeros. Sí, ahí comparando lo que queda de la flota, la participación como dueños es más alto que en la flota nacional, la bandera. Quiere decir que los dueños propietarios de buques colombianos usan una bandera extranjera. Y los marinos, ya lo dije, trabajan seguramente en buques no colombianos en su mayoría. Donde sí Colombia es fuerte y realmente mucho más de lo que, digamos, correspondería a su comercio o a su economía, es en el tráfico portuario. Tenemos arribos de buques, llegadas de buques, sobre todo de portacontenedores, es allí donde el país tiene su mayor participación, gracias al transbordo, gracias al número de puertos en ambas costas, ¿no? Bastantes servicios, tanto por Buenaventura como después Cartagena, Santa Marta. Allí tenemos los arribos de buques, sí, los portacontenedores con más participación. Y si yo comparo allí los arribos de buques y el movimiento cargando y descargando contenedores, tenemos más arribos de buques, lo que refleja que hay de cada llegada a un buque no se cargan y descargan tantos contenedores como sería el promedio mundial por llegada de buque. Espero que eso se entienda. Para mí es como muy claro. A mí me encantan estos gráficos porque en una sola imagen realmente veo mucho sobre el sector marítimo portuario de un país. Si vamos ahora un poco a los otros módulos de perfil, vemos también qué es lo que más comercia el país. Tenemos ahí la exportación sobre todo de combustibles, y el socio comercial con creces más importante es Estados Unidos, seguido por China, después ya Panamá, Ecuador y Brasil. Eso allí a la derecha son dólares, ¿no? También es comercio en transportes de servicio. Espero que se entienda. Es si una empresa, como si la Maersk de Dinamarca transporta un contenedor de Estados Unidos a Colombia, entonces Dinamarca es el país que está exportando el servicio de transporte. Y allí Colombia tiene un déficit comercial, está comprando más servicios de transporte de lo que está exportando. Otro módulo es la flota nacional, los buques que tiene en cuanto a tonelaje son de carga general, donde tiene más buques el país. Y si miramos el número de buques, ahí están los otros buques, que incluye también remolcadores y otros buques que no tienen mucho tonelaje. El índice de conectividad, ahora vamos a algo más positivo. Realmente Colombia ha tenido un desarrollo muy positivo en su índice de conectividad, servicios, buques, empresas, tamaño de buques, capacidad que genera este índice, donde ha crecido, y con quien tiene mayor conectividad bilateral es con Panamá. Vimos antes que hay más comercio con Estados Unidos, pero mucho de este comercio no va en contenedor, no va a granel. Pero allí, como muchos buques que pasan o bien Buenaventura o a Cartagena, primero han pasado, por ejemplo, por Panamá o por Perú, México, y después ya más con Chile que con Estados Unidos. Y si miramos los puertos, índice de conectividad de cada puerto, en general Cartagena por delante de Buenaventura. Buenaventura también a veces está bien fuerte porque recibe buques grandes de los que van de Asia hacia la costa oeste de América del Sur.
Y por último, tenemos datos del performance, la productividad, donde si miramos el tiempo que pasa un buque portacontenedor en el puerto, allí les puedo decir que Colombia está mejor que el promedio mundial. El promedio mundial es aproximadamente 0.7 días, ¿no? Ahí ven el tiempo medio. Tiene que ver con la eficiencia portuaria. Cartagena es conocido, Buenaventura también ha mejorado mucho, o sea, son puertos con inversión privada que funcionan bien, aunque también hay que decir, como vimos antes, de cada arribo, cada llegada en buque, se trasladan un poco menos contenedores que el promedio mundial. Entonces, si en una llegada en buque, cargo y descargo menos que promedio, obviamente también me demoro menos tiempo. O sea, cada uno de estos indicadores es un primer aviso, después pueden ir a la página web y ver todas las tablas, todos los demás países, también para compararlo con datos disponibles. El perfil de momento tiene los datos de 2019. En muchos aspectos, si van a las tablas, ya pueden ver datos hasta de 2021, por ejemplo, de índice de conectividad. En fin, eso era una introducción dónde está el querido país Colombia en el sector marítimo, sobre todo buenos indicadores en tema productividad portuaria, conectividad, menos fuertes como proveedor, dueño de barcos. Y eso es un proceso de consolidación, de especialización. No solamente Colombia ha perdido flota nacional, hace no tan poco tiempo se vendió Hamburg Süd a Maersk y mi padre solía trabajar en la Hamburg Süd, entonces que la empresa, la segunda alemana, ya no sea alemana, también ha afectado a Alemania, la empresa naviera que inventó el contenedor, la Sealand, ya no existe, también comprada por Maersk. Quiero decir, ahí cada país se especializa en diferentes aspectos marítimos. Bien, ahora damos un paso atrás. Vamos a ver tendencias de largo plazo, de dónde hemos venido y cómo hemos llegado donde estamos, y después vamos un poco a ver el futuro. Esas tendencias ahí son, a veces, claro, vivimos en la Torre de Marfil, allí tiene una foto de mi oficina, donde estoy ahora, en el edificio del medio. Es un privilegio trabajar para la ONU y estar en Ginebra, colaborar, tener datos, acceso a información de la OMC, de la UNCTAD, de la OIT, también de la OMS, de la SE, ISO. Realmente lo explico aquí porque a veces se puede pensar, están tan lejos en un país sin litoral marítimo, Suiza, pero realmente creo que tenemos buena información. Y sobre esta información les muestro, para empezar, la evolución del transporte marítimo desde el año 1968. Ya estamos publicando nuestro informe marítimo anual y fíjense cómo ha cambiado, realmente hay un cambio fundamental en la composición del comercio marítimo. En los años 70 todavía había más carga líquida que seca, sobre todo crudo, pero también otra carga de productos, y hoy en día más del 70% es carga seca, que incluye carbón y mineral y también, por supuesto, carga contenedorizada. Si yo agrego a eso un poco quiénes son los que comercian, veo allí la participación de los países en desarrollo en el comercio marítimo. La parte roja son en el fondo las exportaciones, es lo que se carga. Esos son datos nuestros de la UNCTAD de tráfico portuario. Entonces, lo que se carga, la parte roja, de los países en desarrollo. Lo azul, lo que se descarga, son las importaciones. Entonces, en el año 70 se podría pensar, wow, los países en desarrollo tenían un superávit, exportaban más de lo que importaban. Cuidado, eso eran toneladas, no eran dólares.
Y exportar una tonelada de mineral de hierro o de carbón no es lo mismo que importar una tonelada de un coche, un laptop o una cámara. Entonces, en cuanto a valores, la situación es diferente. En todo caso, la tendencia hoy es totalmente diferente. Hoy, el 68% del volumen de las importaciones, del volumen, se importa en los países en desarrollo. Y hay un país que Keiji también mencionó ahora, China. Obviamente, ahí se ve el efecto China, pero no solamente China. También otros países están en esta tendencia de que los países de desarrollo participan en la producción globalizada. Y Colombia también. Colombia está también buscando formas de participar en la producción globalizada. Está Vietnam, Sudáfrica, Uruguay. Todos los países están un poco en esta tendencia. Así realmente es una geografía de comercio muy diferente a la geografía de comercio que existió cuando se creó la CEPAL o la UNCTAD, que teníamos en mente esta imagen que vemos ahí a la izquierda, donde los países en desarrollo exportaban materia prima y los países ricos creaban empleo. Bien, eso era la demanda, un poco the big picture de lo que se mueve por transporte marítimo. Ahora vamos a la oferta. Y es un poco una imagen espejo que vemos ahí también, ahora un video, lo mismo, como los petroleros pierden y los graneleros, los de carga seca, ganan. Y los portacontenedores también ganan fuerte vis-à-vis los buques de carga general. Realmente, fíjense, es un gran cambio en la composición de la flota que refleja lo que les acabo de explicar hace 5 minutos, el cambio en la demanda. Otro pequeño video, reconozco la ayuda de mi hijo Julián, que producía esos vídeos con los datos de la UNCTAD. Aquí empezamos con Liberia como el país más fuerte de registro, seguido por Grecia al principio, y después ya está ganando Panamá. Ya pronto, en los años 90, Panamá va a adelantar a Liberia. Y en algún momento por abajo aparecen las Islas Marshall. No sé si ya están, no, todavía no están, pero ya llegarán. Y ahí han llegado Islas Marshall, que han tenido un crecimiento muy fuerte. Llegaron hasta ser número 2, pero todavía no. Eso era un spoiler. Ahí Islas Marshall alcanzan al número 2 y, bueno, los datos últimos que Liberia sigue siendo número 2. Bien, eso es una tendencia en la oferta. Otra tendencia en la oferta es, ahora limitándonos a los portacontenedores, este proceso de consolidación. Yo les acabo de explicar cómo países se especializan, ¿no? Unos construyen los buques, otros los reciclan, otros proveen los marinos, otros son los dueños, otros la bandera. Aquí en el tema de los portacontenedores vemos también que hay cada vez menos empresas, que es la línea azul. Entonces, la línea azul aquí muestra el número promedio de empresas que proveen servicios desde y hacia el país promedio, ¿no? Y la línea naranja es el tamaño máximo de los buques. Y son dos lados de la misma medalla, ¿no? El tamaño máximo de los buques ha crecido y ha crecido más que la demanda. Entonces, matemáticamente algo tiene que dar, algo tiene que reducirse. Entonces, al final, hay fusiones, hay hanjins, hay bancarrotas, y entonces tenemos más economías de escala y menos posibilidades para el importador y exportador, más poder, a veces, depende del mercado, oligopolio de los armadores.
Y aquí les he buscado los mismos datos para Colombia. Fíjense, Colombia también ha tenido éxito en atraer buques cada vez más grandes, que es la línea naranja, a la vez, tendencia de largo plazo, en línea con la global, hay menos empresas que proveen servicios desde hacia Colombia. Fíjense, eso ya es actual, es el trimestre actual de 2021, donde hay 25 empresas, si lo ven ahí a la izquierda, que dan servicios a puertos de Colombia, grandes y pequeñas empresas de portacontenedores. Y el buque más grande, que si no me equivoco llega a Buenaventura, tiene tiene más de 14.000 teus. Y eso también se los puedo mostrar en otro pequeño video. Aquí fíjense cómo cada burbuja es un puerto. Aquí ya solo tengo a nivel portuario, lo otro era más bien a nivel del país. Cada puerto, fíjense cómo está aumentando el tamaño de la burbuja, que muestra que llegan buques más grandes. Y los más grandes que llegan son entre Asia y Europa, donde se ven los grandes puntos rojos. Lo mismo mostrado como un histograma. Disculpen, soy economista, me gustan estos gráficos. Ahí tenemos empezando en el 2006 y cómo el tamaño máximo aumenta. La vara es el número de puertos, o sea, cuántos puertos reciben buques de este tamaño, ¿no? Espero que se vea en este histograma. Entonces, hoy en día hay la mitad de los puertos, la mitad de los 944 puertos que reciben servicios de portacontenedores regulares, la mitad reciben buques de solo 1.800 teus o más pequeño, ¿no? La media, el punto del 50%. El promedio, donde se divide, se añade todo dividido por 944, es 4.482 teus, y los más grandes, de hecho, fíjense ahí a la derecha, los puertos grandes que reciben buques grandes son 30 y algo en el mundo. Estos sí reciben los buques más grandes. Y después ya hay muy pocos puertos cuyo buque más grande tenga 20.000 teos. No, si recibe 20.000, también recibe 23.900. O sea, encuentro bien interesante esta distribución. Y bien, el otro lado de la medalla ahora va en otra dirección. Está bajando el tamaño de las burbujas, o sea, hay cada vez menos empresas que llegan a los puertos. Se ve ahí un poco como China, Singapur, Amberes eran los donde más empresas llegaban, pero ahí también se ha visto reducir, y aquí también se puede ver en un pequeño video como la distribución y el medio, el punto del 50% aquí a la izquierda, que llega a ser a más de 600 puertos, son 3 empresas. O sea, la gran mayoría de puertos del mundo que reciben servicios de portacontenedores reciben 3 o menos empresas. O sea, allí los usuarios no tienen mucha selección. Y eso tiene implicaciones para las competencias de las autoridades de competencia. Y ahí había un artículo en The Economist que decía que los usuarios se benefician de las economías de escala, y ahí el término shipper en inglés se había utilizado mal. Entonces hay una carta de un tal Jan Hoffman de la UNCTAD que les escribió, eso fue hace 10 años, y sigue siendo válido. La cuestión, sí o no, los usuarios, los clientes, los importadores y exportadores, si se benefician o no de las economías a escala, no se garantiza, depende de si hay suficiente competencia. Y la misma tendencia que hace que los buques son cada vez más grandes, este proceso de concentración, la misma tendencia que consigue
exitosamente economías de escala y más eficiencia energética, que es bueno, pero la misma tendencia también hace que el usuario tenga menos choice, menos selección, ¿no? Y para hacerlo aún más complicado, ¿qué pasa con la integración vertical? ¿Qué pasa si una empresa, un armador, también es operador de su propia terminal, como aquí en Buenos Aires, ¿no? Yo estoy aquí en la grúa tomando la foto, y esta terminal donde estoy yo es la operada por Dubai Ports. Y el cliente de Dubai Ports es Hamburg Süd. La terminal enfrente, la terminal de APM. Y eso fue hace 2 años, un poco más. Recién Maersk había comprado Hamburg Süd. ¿Qué se temía en su momento? Se temía que la nueva mamá pareciera a su nueva hija, que ya no vaya a la cama ya con los de Dubai Ports, sino por favor que vaya a la terminal de APM. O sea, es un desafío para autoridades de competencia, para autoridades portuarias a la hora de dar concesiones. Exactamente la misma situación tenemos en Callao y en general el poder de negociación de los usuarios y de las autoridades portuarias en este proceso de consideración es difícil y no se puede hacer mucho, nada desde la UNCTAD. Desde la UNCTAD lo que intentamos es, bueno, transparencia, analizarlo, publicar indicadores, y tenemos un pequeño programa con colegas de la División de Comercio para dar capacitación a autoridades nacionales de competencia, porque eso tiene que solucionarse a nivel de las autoridades de competencia. Bien, último punto pensando en las tendencias, los fletes. Ahí llegamos también hasta casi hoy. Eso, lo último publicado llegaba hasta 25 de junio. Fíjense cómo han aumentado los fletes. Y fíjense cómo han aumentado también justamente hacia América del Sur. El flete de Shanghai a Santos llega a casi $10,000. Es alucinante. Y fíjense cómo ha aumentado esta pequeña V al final, el punto abajo de la V, no sé si se ve ahí, eso fue la Ever Given en Suez. O sea, ya estaban bajando y después se empeoró otra vez faltaban contenedores, había congestión, faltaban barcos, se quedaban contenedores que necesitábamos, faltan cajas vacías, ¿y dónde están? Esperando en buques delante de Los Ángeles, delante de China, delante de Suez, ¿no? Eso es otro tema fascinante, interesante, largo plazo, que implica, tenemos que continuar, pero les quería mostrar esta tendencia que realmente es algo histórico. Con lo cual vamos ahora al futuro. Y les voy a hablar de 3 temas, otra vez con mercados, después digitalización y después decarbonización. Por suerte tenemos aquí colegas muy competentes que también hasta hacen pronósticos, que encuentro siempre muy difícil. Hacer un pronóstico es difícil porque es sobre el futuro, ¿no? Pero aquí lo tienen, la línea roja con puntitos es un pronóstico, y también una comparación de la recesión actual con recesiones anteriores, 2009, 2015, y por suerte la recuperación ha empezado antes y más rápida que en las otras recesiones. Cuando nosotros producimos el último informe anual de la revista marítima, cuando empezó la pandemia, estábamos pronosticando una caída muy fuerte de la demanda por transporte marítimo, y ahora todos somos más listos. Es más fácil después explicar por qué se había equivocado uno. Afortunadamente todavía estamos a tiempo a corregirlo. Ya estaba casi a imprimirse la revista. Digo, no, por favor, no lo impriman todavía. Tenemos que corregir el pronóstico porque
como la gente, nosotros, sobre todo más en los países ricos que pueden permitírselo, había packages de financiamiento, el Estado puede financiar, dar dinero, pagar desempleo, y entonces la gente que ya no va al restaurante, ya no va de viaje, ya no va al cine, ya no va al peluquero, estos, ¿qué hacemos? Compramos una bici para hacer bicicleta en casa, una pantalla más grande, cosas, ¿no? Y estos han ayudado a la recuperación de la demanda y también al final han conllevado estos fletes tan altos, porque entre, por un lado, tener más demanda de lo esperado como expected, ¿no? Anticipado, y un proceso más lento porque hay congestión, va todo un poco más lento por el COVID. Eso también es la causa de los fletes tan altos. Bien, eso un poco compartir con ustedes un pronóstico sí, de la UNCTAD y también otro pronóstico más largo plazo de los colegas del International Transport Forum, donde creo que Colombia también recién se juntó. Fíjense aquí 2030, pronóstico 2050, todo eso, largo plazo, diferentes escenarios que tienen que ver con la descarbonización, vamos a verlo, pero en general es positivo. Los que estamos en el negocio marítimo se pronostica un crecimiento. Penúltimo tema, hablando de los tres del futuro, el tema de la digitalización, el tema de las tecnologías. ¿Quién lidera las reformas de tecnología en tu empresa? ¿El gran jefe, el jefe de tecnología o COVID? Bueno, en muchos casos ha sido el COVID que ha empujado reformas. Cuando empezó la pandemia, publicamos un policy brief, de hecho también está en este link en castellano, que va del barco al puerto, a salir del puerto, a pasar el país tránsito, cruzar fronteras. Y sin entrar en todos los detalles aquí, pero había mucho progreso, de hecho, en soluciones digitales. Resolución anticipada, información antes de la llegada, pagos electrónicos, transparencia, actualización, ventanillas únicas, automatización, muchas soluciones que estábamos promoviendo de todas formas con el tema facilitación de comercio, facilitación de transporte, y ahora hemos visto realmente un progreso en estas reformas. Y una sola cosa quería resaltar aquí. Si ustedes ven en alguna presentación de amigos de la Organización Mundial de Aduana o de la Organización Mundial de Comercio, que les muestran un balance. Y yo lo he visto, ¿no? Como si fuese un trade-off, como si hay que decidirse si o bien facilito el comercio o protejo a mi población de armas, de drogas, de una subdeclaración de COVID. Créanme, es falso, no es correcto. Por eso aquí está tachado el balance, ¿no? Ninguna medida que estamos promoviendo dice que ustedes no deberían controlar. Al contrario, si hacen un buen análisis de riesgo, si tienen buena cooperación entre agencias, si tienen buena información anticipada, si tienen información electrónica, si tienen transparencia, etcétera, 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 eso facilita la vida al comerciante. Facilita la vida también al que quiera hacer el control y les ayuda a hacer mejor los controles. Eso es un punto que quería resaltar. Y allí, hablando de la tecnología y viendo un poco ya más hacia el futuro, ¿cómo definimos las reglas para el futuro con este cambio tecnológico tan rápido? Y se puede decir que el progreso tecnológico, el avance tecnológico, nunca será tan lento como hoy. ¿Es lento?
¿Se ha congelado la imagen? No, no es lento. Es rápido, pero va a ser aún más rápido. Es exponencial. Y por eso realmente tenemos que pensar que en la digitalización vemos, eso va a ser más rápido, tenemos la optimización, la extensión y la transformación. De eso también tenemos todas, se puede hablar mucho detalle, pero quería resaltar que desarrollar una ley a nivel nacional en Colombia o a nivel regional o la OMC o la OMA, todo eso toma mucho tiempo, es muy lento. Y hay varios ejemplos donde en mi opinión, no se compromete suficiente a la solución futura que va a ser posible. En 2 minutos vamos a hablar también del tema cambio climático. Kerry de Estados Unidos fue criticado y le ridiculizaron. Greta también le dijo, qué tontera, eso es como Harry Potter, porque él decía algo como la mitad de las tecnologías que necesitamos para conseguir nuestros objetivos de reducir las emisiones de CO2, la mitad de las tecnologías todavía no existen. Pero él tiene razón. Claro, existen quizás ya conceptos, existen las ideas, pero piensan, existía hace 20, 30 años, no sabíamos de blockchain, no sabíamos, había muchas cosas y es exponencial. Y yo veo positivo lo que él dijo. En el sentido, no tenemos que ser demasiado cauteloso, miedoso de no atrevernos a obligar, y allí van mis dos tendencias. Ser ambicioso en la digitalización, porque hay un progreso tecnológico, y también ambicioso en el tema de luchar contra el cambio climático, porque habrá aún más posibilidades y tecnologías en el futuro. Ejemplo, en el acuerdo de facilitación de la OMC hay un párrafo que dice hay que permitir el uso de copias y no insistir en el uso de originales. Yo creo es ya obsoleto. Cuando hablo de datos y transmisión electrónica, ¿cuál es la copia? ¿Cuál es el original? ¿No? O el tema de ventanilla única, hay cosas, bueno, si hay un ledger distribuido, ¿no? El blockchain. Bueno, discusiones. Mi artículo favorito del acuerdo de facilitación de la OMC es el 10.1. Imagínense, ahí hay alguien en Ginebra que es un fan de un artículo, ¿no? Yo promuevo el artículo 10.1. Qué fanáticos somos. Bueno, el artículo, todos los demás artículos del acuerdo de facilitación, en algún momento, no tan lejano, vamos a decir, ya lo tengo. Ya tengo ventanilla única, ya tengo resolución anticipada, ya tengo mi página web, ya tengo pago electrónico, etc. Son 37 medidas. El 10.1 dice que tengo que continuamente minimizar, facilitar, reducir, siempre usar la medida que menos complicada es para el usuario. Y este artículo 10.1 va a ser relevante también en 100 años. Otros artículos sí van a ser relevantes, pero ya he hecho tick-off. Sí, ya tengo ventanilla única. Ya tengo pago electrónico. Ya, listo, ya no pienso más. Pero siempre habrá más formas de facilitar y simplificar el comercio. Y vamos a la ciencia ficción. En todo eso, la inteligencia artificial, en mi opinión, mi punto de vista, va a ser en algún momento, sí va a ser súper importante. Va a ser importante enseñar valores, tomar decisiones, tomar una decisión filosófica. Veo el reloj y no tengo tanto tiempo, pero quería resaltar este tema que el progreso tecnológico nunca va a ser tan lento como hoy. Y un tema allí que encuentro fascinante es el de la inteligencia artificial. Último punto, decarbonización. Creo que es descarbonización
en castellano, es el gran desafío del futuro para el transporte marítimo. El 40% del volumen de lo que movemos es carbón, petróleo, gas. Y el cambio a algo que no sea petróleo como combustible es como el cambio del viento al carbón o del carbón al petróleo. Allí, en el último review of Maritime Transport, mostramos, por ejemplo, unos datos de la flota, que son las líneas de arriba. La flota estaba creciendo y las emisiones han crecido menos. Buena noticia. La flota se ha vuelto más eficiente. Se ha emitido menos por tonelada, por buque, por tonelada milla que en el pasado. Pero fíjense, sigue creciendo. Sigue habiendo un crecimiento si la ambición es llegar a cero en algún momento. Entonces, de allí encuentro muy importante asignar a el que contamina. Se puede asignar al dueño, el que importa, el que exporta, el que tiene la bandera. Aquí tenemos lo por bandera. Obviamente los registros que tienen más buques, Panamá, Liberia, Islas Marshall, obviamente también emiten más. No es que sean malos, simplemente tienen más buques. Bermuda, Dinamarca, Alemania emiten más por buque, la vara roja. No quiere decir que Bermuda, Alemania y Dinamarca sean malos registros, sino tienen más buques, por ejemplo, portacontenedores, que son los que emiten más porque van más rápidos y tienen otras características. Pero es muy importante de asignarlo. Ahí les voy a mostrar un documento de la Organización Marítima Internacional que subraya la internalización de las externalidades y dice que sería lo mejor conseguirlo, realmente, que el que contamina paga. ¿Este documento de qué año? Lo ven ahí, 1995. ¿Y quién trabajó en la OMI en el año 1995? Este joven, bueno, en su momento joven. O sea, eso fue el primer documento que escribí yo como funcionario en el Sistema 1, publicado por la OMI. Estoy súper orgulloso de que ahí ya se promueve este concepto que yo creo va a ser la solución a largo plazo para conseguir la descarbonización en el transporte marítimo. Sería para mucha discusión, pero creo que me quedan solamente 2 minutos. Sobre eso hemos hecho no sobre eso de la internalización, sino la UNCTAD hizo un assessment, un análisis de impacto de unas medidas de corto plazo, donde me falta un poco de tiempo, pero justo hoy lo hemos publicado en nuestra página web, bien orgullosos de un análisis muy, muy comprensivo, 190 páginas, donde hemos analizado qué implican estas medidas para los buques. Hemos mirado todos los buques del mundo, todos, no una muestra, todos los viajes de todos los buques del año 2019. ¿Y qué implica eso para la velocidad y los costos? Entonces, la línea azul que ven aquí, ya la han visto antes, porque era la tendencia de la flota, de flete, perdón, la tendencia de flete. Si a eso agrego 1,5% costo, casi no se ve, fíjense, es lo verde, casi no se ve diferencia, y en su pantalla quizás aún menos. Quiero decir, aumentar el costo en un 1,5% no es tanto. Ahora, aumentar el costo igual lleva a menos comercio, no hay que engañarse. Por orden de magnitud, un cero menos, o sea, se aumenta el costo en 1%. Se reduce el comercio en 0,1%. Y si el comercio se reduce en 0,1%, la economía de PGB se reduce en un 0,01%. Todo eso hemos analizado. Eso era sobre unas medidas no muy ambiciosas, muy de corto plazo, pero eso va a ser un tema muy importante en las próximas décadas de analizar
primero, cómo llegar a descarbonizar el transporte marítimo, qué implica para diferentes países y después qué podemos hacer para mitigar estos efectos, para que los países de desarrollo, las islas pequeñas, los países más pobres, no estén demasiado negativamente afectados por este proceso. Y allí tenemos, bueno, un ejemplo de una foto de una isla pequeña que se puede imaginar que sí están preocupados por el cambio climático. En resumen, les he hablado del pasado, unas tendencias a largo plazo de demanda, oferta y el flete. Hemos mostrado el perfil marítimo de su querido país Colombia y es resaltado bueno, unas ideas, unos análisis nuestros sobre la tecnología y el cambio, la descarbonización, la transición energética en el sector marítimo. Con eso concluyo. Creo que eran exactamente 45 minutos que me han dado y les agradezco su paciencia y su interés.